Y bueno, aquí continuamos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que también es muy importante y que no podemos dejar pasar, que es todo lo que viene a ser lo de los seguros, las pensiones, las jubilaciones. Y bueno, para eso, el día de hoy tengo un invitado muy especial, que es el contador Orlando Arévalos. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del... Más acá. Sí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del tema de las pensiones establecidas en la Ley del Seguro Social, los requisitos para su obtención, los beneficios que tienen las personas al retirarse. Bueno, ¿qué es una pensión? Una pensión es un derecho que el trabajador adquiere a lo largo de su vida laboral. Okay. Desde luego, para adquirir ese derecho, los trabajadores deben estar registrados en el Seguro Social. Trabajadores que no estén registrados en el Seguro Social, pues no van a alcanzar ese derecho. De allá la importancia de que las empresas registren al trabajador en el Seguro Social, pero que lo registren correctamente. ¿A qué me refiero con correctamente? Con los salarios correspondientes. Nos hemos encontrado situaciones en las que llega la persona con nosotros y nos solicita apoyo para obtener su pensión. Cuando empezamos a investigar su historial laboral, resulta que nunca fue asegurado, nunca fue registrado en el Seguro Social. Y nos dicen, oye, es que sí estuve trabajando, trabajé 10 años, 15 años, 20 años para esta empresa, para la otra, y resulta que no fueron registrados. O otros casos, el trabajador registrado con un salario muy inferior al real, ¿no? Eso es muy frecuente, inclusive actualmente. Al trabajador le dice, oye, vas a ganar, por decir, 1,500 pesos, te voy a dar 500 pesos por nómina para que te registren en el Seguro Social y la diferencia te la voy a dar en efectivo por fuera. Por fuera le llamamos por ahí en el ambiente del trabajo, ¿no? En el momento el trabajador sí tiene un beneficio, tiene mayor flujo. Sin embargo, al no cotizar con el salario correcto, al final de su vida laboral le va a traer un problema. Porque, ¿qué pasa con un trabajador que está registrado con salario mínimo en el Seguro Social? Si hoy va a pedir su pensión, se la van a dar en función al salario que tiene registrado en el Seguro Social. Una pensión de un salario mínimo. Entonces eso ya desde ahí ya le estamos causando un grave daño al trabajador. Y el trabajador hoy por hoy te dice, oye, pues yo lo que quiero es efectivo, pero porque no entiende las consecuencias que esto puede traerle a largo plazo. En el caso de la gente que trabaja por honorarios, no tienen derecho a la pensión. Es que el tema de honorarios es una situación muy... que la confundimos mucho. El honorario es la persona que presta un servicio personal independiente. Ese es el honorario realmente. Esa es la persona a la que le podemos pagar por honorarios. Presta un servicio personal independiente, por ejemplo, el notario que hace su trabajo en su despacho y le llevan nomás los documentos a la empresa ya notariados, el acta constitutiva, los poderes. Ese es un servicio independiente. Yo lo presto, o yo como contador que le presto servicio a ciertas empresas, yo presto el servicio independiente en mi despacho, con mis recursos propios. Y cuando ya hay la obligación de afiliar al trabajador, cuando ya se establece una relación laboral, cuando la persona está en mis instalaciones, por ejemplo, yo en mi despacho que ocupo contadores para que me apoyen con el servicio que brindo, pues yo los tengo en mis instalaciones, les estoy dando instrucciones, órdenes, ahí ya se establece una relación laboral y ahí yo no debería por ningún motivo pagarle a un trabajador por honorarios. Tendrían que ser sueldos y salarios sujetos al registro en el Seguro Social y cumplir con todas las demás obligaciones que establecen las autoridades fiscales, no honorarios. Si es honorarios, le estamos causando un prejuicio al trabajador. Bueno, ¿cómo sé yo? Bueno, ¿cómo sabe la gente cómo está catalogado mi seguro? ¿Estoy dada de alta? ¿No estoy dada de alta? ¿Cómo lo sé? Ok, se puede acudir a
a las oficinas del Seguro Social del domicilio en el que estemos. Por ejemplo, si vivimos en San Nicolás, nos tocan las oficinas administrativas que están de la subdelegación 2, que están frente al estadio de béisbol. Entonces ahí hay una oficina de afiliación vigencia, ahí se puede pedir con la credencial del lector, se identifica uno y pregunta si está uno afiliado al Seguro Social. Oye, yo trabajo con la empresa X y quiero saber si estoy afiliado al Seguro Social. Y ahí inmediatamente localizan tu información y te dicen si estás afiliado o no estás afiliado. En el caso de los trabajadores que, bueno, de la construcción, ahí cada vez que hacen, bueno, una persona quiere que hagan una construcción en su casa, tiene que darlos de alta en el seguro, ¿verdad? Por supuesto, ese es un buen tema, porque los trabajadores de la construcción tienen un tratamiento, bueno, los patrones tienen un tratamiento muy especial. Sí debemos, los trabajadores de la construcción son trabajadores como cualquier trabajador. Entonces hay quien los debe registrar, el contratista, dependiendo si es una constructora, pues la constructora debe tener afiliados a sus trabajadores. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando queremos hacer una ampliación en nuestra casa o queremos construir una casa en algún terreno y contratamos vamos a decir, al contratista para que él haga la obra? Ahí tenemos que tener mucho cuidado en si el contratista va a traer a sus trabajadores, pedirle que los tenga afiliados. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir como dueños de la obra? Que me entregue las altas del Seguro Social y que cada mes me esté entregando los comprobantes donde está pagando las cuotas de sus trabajadores. De lo contrario, yo como beneficiario de la obra me pudiera quedar con esas obligaciones que a la larga de 1 año, 2 años, cuando la autoridad se dé cuenta, porque finalmente pedimos un permiso ante el municipio. Ese permiso va a llegar al Seguro Social, ya hay cruces de información. Entonces, cuando llegue al Seguro Social y el Seguro Social vea que hubo una solicitud de permiso para una ampliación o para una construcción de una vivienda, va a acudir con el dueño de la vivienda. Entonces, ¿qué hace el Seguro Social? Dice, oye, mira, aquí tú tienes una vivienda, construiste una vivienda de 200 metros cuadrados, debiste haber ocupado unas 6 trabajadores en promedio. Entonces, quiero ver los pagos del Seguro Social, compruébame que pagaste Seguro Social por los trabajadores. Ah, graba, pues no lo tengo, lo hizo el contratista con su gente, a ver dónde está el contrato. Y resulta que nunca acostumbramos a hacer un contrato, ¿sí?, con el contratista, y ese es un grave error. Porque al no haber el contrato no podemos demostrarle al Seguro Social que la empresa X o el contratista X fue el que nos hizo los trabajos. Entonces nos quedamos nosotros con la carga y seguramente vamos a terminar pagando las cuotas del Seguro Social que debió cubrir el contratista. Hay otra modalidad, si ya sabemos o estamos informados, que entonces por recomendación yo le diría al dueño de la obra que sea él el que asegure a los trabajadores, aunque sea el contratista que los traiga. ¿Sabes qué, contratista? Yo voy a dar de alta a los trabajadores y yo voy a pagar las cuotas del Seguro Social, y de lo que te voy a pagar, de lo que acordemos que vale la obra, pues te voy a descontar la seguridad social de los trabajadores, porque si hoy le pasa algo a un trabajador en una obra, me van a establecer por el Seguro Social un capital constitutivo. Un capital constitutivo es que el trabajador va a poder ir al Seguro Social en el momento en que se accidente, le van a dar todos los servicios médicos, la atención, todo lo que requiera, y probablemente, dependiendo de lo que le suceda, pudiera quedar inválido parcialmente o totalmente. El Seguro Social le va a dar una pensión. Entonces después va a venir el Seguro Social con nosotros y nos va a decir, oye, me debes esta cuenta de los servicios que yo, las atenciones que le di al trabajador que no tenías afiliado, pero además te voy a establecer una multa y puede ser muy, muy caro. El capital constitutivo se cobra como si el trabajador lo hubiesen atendido en el mejor hospital del país. Además, las multas son muy caras. Entonces, de hecho, un capital constitutivo a las empresas medianas las puede quebrar. Hay que tener mucho cuidado, son muy caros. Cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando contratemos trabajadores de la construcción, aun cuando vengan con el contratista.
pedirle siempre los comprobantes del registro del trabajador, pedirle siempre los pagos de las cuotas mes a mes, o al menos por el tiempo que esté el trabajador en la obra, ya sea en nuestra casa particular o que llegue una empresa no a hacer el trabajo. Hay también cuando nosotros decidimos hacer la obra o la ampliación de nuestra casa por nuestra cuenta. Oye, la voy a hacer tengo un pariente que es maestro albañil, que le entiende esto, él va a hacer los trabajos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es darle aviso al Seguro Social, decirle al Seguro Social, voy a hacer una ampliación, pero lo voy a hacer yo con mis familiares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar el aviso y documentar el proceso. O sea, aquí están mis parientes, a tomar fotos, dejar todo lo posible, porque a la larga del tiempo seguramente va a llegar el Seguro Social, me va a decir, oye, yo te avisé Seguro Social que lo iba a hacer con estos recursos, con estos medios. Entonces, con eso ya nos deslindamos de esa obligación. Es importantísimo siempre darle aviso al Seguro Social cómo vamos a hacer los trabajos, qué recursos vamos a utilizar. Siempre es importante estar bien, ¿verdad? Para evitarnos problemas. Totalmente. Imagínense que el Seguro Social nos establece que debimos haber pagado las cuotas, pero ya transcurrieron 2 o 3 años. Esas cuotas se actualizan, tienen una tasa de recargo y de actualización, que son el 1.13 de una tasa de interés mensual, que le llamamos recargo, más la inflación. Entonces nos puede salir carísimo. Algo que nos podría costar 5,000 pesos, a la larga de 2 o 3 años nos puede costar 20 o 30 mil pesos. Sí, eso le pasó a una compañera, le pasó a una amiga que hizo eso y le pasó. Pero bueno, en caso de que ya se hizo la ampliación de una casa o ya se hizo una oficina, no sé, y no se hizo porque por falta de conocimiento, ¿qué se puede hacer? Hay que acudir a dar los avisos. Si no se hizo, se pueden hacer los avisos extemporáneamente, y es mejor, si aún la autoridad no ha llegado a requerirnos, asesorarse con un experto en el tema, pues ser un contador, fiscalista que ve estos temas, y hacer todo el procedimiento, darle el aviso al Seguro Social, calcular las cuotas, pagarlas. Se pueden pagar extemporáneamente. El Código Fiscal establece que cuando se hace como espontáneamente, ¿sí?, pero sin requerimiento de la autoridad, o sea, no hay multa. Entonces, pago lo que debía haber pagado, lo actualizo, le aplico los recargos, pero no tengo una multa por no haberlo hecho, que me puede salir más cara. Y la otra es que si es la autoridad quien descubre que yo no cumplí, la autoridad me puede estimar lo que ellos consideren, porque no tienen los elementos para decir cuánto costó X construcción. En cambio, si teniendo los elementos, yo puedo ir y decirle, oye, esto costó esta cantidad, lo que ves aquí, ok, sí costó 1,000,000 de pesos, pero entre material y todo lo que lleva la obra, se gastaron 600, entonces la mano de obra son de 400. En cambio, si la autoridad llega, pues ellos pueden decir, oye, yo calculo o yo estimo que esto no costó 1,000,000, te costó 2,000,000 de pesos, y pues ya con la estimación en la mano, pues ahora hay que pelear, buscar un abogado que nos defienda. Entonces ya no nos va a costar muchísimo más. Entonces, si no se ha hecho, la recomendación es acudir a un especialista, un experto en estos temas, y hacerlo, corregir la situación. Se presta a corrupción, ¿verdad? ¿Perdón? Se presta a corrupción. Claro, sí, eso es. Sí, definitivamente, no, hay este tema mucha tela que cortar. sí, definitivamente, sí. Bueno, en el caso del seguro, yo sé o he escuchado, no sé si es real, que ya la gente del 2015 a la fecha ya no va a tener pensión. No es que no vaya a tener pensión. El sistema de pensiones en México sufre un cambio muy importante a partir de 1992, empiezan las reformas, entran en vigor en el 95, se modifica la ley del Seguro Social, entra en vigor en el 97, y el cambio más importante es precisamente en el tema de las pensiones. ¿Qué viene a surgir? Antes, la ley que teníamos vigente hasta el 97 era la ley del 1973. Ahí se establecían unas pensiones, las cuales cubría el Seguro Social al trabajador por el hecho de haber cubierto
tenga cubierto 250 semanas de cotizaciones, haya llegado a los 60 años y se haya quedado sin empleo. El Seguro Social está obligado a otorgarle una pensión al trabajador. Esa pensión se le conoce como una pensión por cesantía, que es a los 60 años, y hay otra pensión que es la de vejez, que esa se otorga a los 65 años, pero es una o es otra, no pueden ser ambas. ¿Qué pasó con el sistema anterior de pensiones? Los trabajadores que hayan sido inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del 97, o sea, los que se hayan inscrito hasta el 30 de junio de 1997, tienen los derechos y pueden optar por acogerse a los beneficios que establecía la ley del 73, que es una pensión en realidad muy buena, que se calcula con elementos diferentes a los que la ley actual considera. ¿Cuáles son los elementos que considera la ley del 7.3? Bueno, el que el trabajador tenga las 250 cotizaciones, cuando menos, que vienen siendo 5 años de cotizaciones, y las semanas adicionales o los años adicionales cotizados, estos le dan un beneficio mayor todavía al trabajador. Hoy por hoy, un trabajador que esté cotizando con un salario, el salario para efectos de cotización está topado, le decimos, tiene un límite superior que son 25 salarios mínimos. Estamos hablando de un salario diario integrado, salario base de cotización de 1.826 pesos, si no me equivoco. Hoy por hoy, si un trabajador está registrado con ese salario hoy en el Seguro Social y ha estado con ese salario en promedio en los últimos 5 años, pero además tiene una vida laboral registrada en el Seguro Social de unos 20 años o 25 años, que venían resultando unos 1.250, 1.350 semanas, puede tener derecho a una pensión de fácilmente arriba de 30,000 pesos al mes, por el hecho de tener esas cotizaciones registradas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores inscritos después del 97? Ya no se van a pensionar, ya no los va a pensionar el Seguro Social ni el gobierno, se van a pensionar con su ahorro. Con el Afore. Con el Afore. Lo que tengas ahorrado en tu cuenta, con eso te vas a pensionar. Oye, ahorré 500,000 pesos en mi vida laboral de 30, 40 años, bueno, con eso te vas a pensionar. Oye, ahorré 2 millones de pesos, bueno, con eso te vas a pensionar. Ya es con lo que tú ahorres en esa cuenta, con eso te vas a pensionar. ¿Y el Afore lo va dando por mes o lo da totalmente? Esta aportación la hace, bueno, la empresa en la que trabajas y una parte que aporta el trabajador. Entonces hay una aportación del 2% sobre el salario base de cotización del trabajador, y esa aportación se hace cada bimestre. Actualmente se aporta cada bimestre. Los patrones lo van reteniendo o lo van provisionando en sus nóminas y lo pagan al Afore, se lo pagan a través del Seguro Social, y el Seguro Social se lo manda a las Afores cada 2 meses, entonces se va acumulando ahí. ¿Qué pasa con el trabajador que se queda sin trabajo registrado en el Seguro Social o remunerado? Pues simplemente no está cotizando. O los trabajadores que están con salarios mínimos, por ejemplo, los salarios muy bajos, pues la aportación o el ahorro que van a tener ahí es realmente muy poquito. Pero sí lo recuperan. No, sí. De hecho, la diferencia del régimen anterior de pensiones es que con el régimen anterior, pues con 5 años de cotización comprobadas en el Seguro Social van a tener derecho a una pensión, y con la ley actual son 1.250. Vamos a decir que el trabajador va a necesitar estar cotizando 25 años cuando menos para tener derecho a la pensión. ¿Qué pasa si llega a la edad de jubilación a los 60 años y no cumple con esos requisitos? Va a poder retirar su dinerito y que Dios lo bendiga, no va a tener pensión, o sea, va a tener que retirar su ahorro y se acabó. ¿Qué pasa si sí tiene derecho? Lo que tenga aportado en esa cuenta
va a poder contratar un seguro de sobrevivencia y va a contratar con una aseguradora que le otorgue una pensión que va a consistir en dividir esos ahorros entre un promedio de vida futura, ¿sí? Se hace un cálculo actuarial ahí y se dice, oye, pues tú tienes un promedio de vida, te estás retirando a los 60 años, de 20 años más, que actualmente el promedio de vida está creciendo, está siendo mayor, entonces van a decir, bueno, tienes un promedio de vida de 20 años, vamos a dividir tu ahorro, tus 500,000 pesos entre 20 años y vas a tener una pensión de 2,000 pesos al mes, 3,000 pesos al mes. Alguien bajo las mismas condiciones anteriores que hoy pudiera estarse haciendo acreedor a una pensión de arriba de 30,000 pesos, con las mismas condiciones, en el régimen actual va a tener una pensión de 3,500, 4,000 pesos. Las pensiones máximas tienden a ser de unos 7,500 pesos. Hay una gran preocupación ahorita ya, a mí me toca estar en foros de los colegios, de asociaciones, donde ya hay una gran preocupación por el tema de las pensiones en el futuro. O sea, gente que está acostumbrada a tener un nivel de vida, un promedio de ingresos de 40, 50,000 pesos hoy, cuando llegue a la edad de pensión, ese ingreso se va a caer, porque pues cuando deje de trabajar no va a decir, oye, pues voy por mi pensión, y cuando vaya por su pensión, su ingreso va a caer a 7, a 10,000 pesos, imagínense. Entonces, hay una gran preocupación. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy por hoy para los que estén cotizando? Ha iniciado a cotizar a partir de julio del 97 para acá, ese ahorro voluntario, o contratar un plan externo de pensión o alterno, ¿sí? Pero sí, yo creo que la autoridad tiene que hacer algo, y de hecho ya hay algunas iniciativas de algunos partidos políticos en modificar la ley y que la aportación a esas cuentas sea mayor, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. El trabajador aporta muy poquito hoy por hoy. ¿Qué pasa con el trabajador? Digo, igual los salarios sabemos que no son muy buenos en nuestro país, ¿no? Entonces el trabajador dice, oye, pues ¿de dónde agarro para aportar más? Sin embargo, bueno, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que sí se puede aportar un poquito más, hay que verlo con objetividad. Realmente cuando se llega a esa etapa, ¿no?, y no hay ese ahorro, nos vamos a estrellas. Bueno, una pregunta. Sí. ¿Se podría hacer de manera externa como en las casas de bolsas? Mejor, porque ahora ya en algunos hay una especie de ahorro para la vejez, precisamente. Sí. ¿No es mejor eso? Sí, digo, hay esas alternativas que de hecho las están ofreciendo las aseguradoras, ¿sí? Entonces sí, digo, hay que evaluarlos, hay que ver con quiénes nos vamos también, qué beneficio nos dan, qué intereses nos dan, y la garantía que nos dan, porque va a ser un ahorro a largo plazo, ¿sí? Hay que verlo como algo que no vamos a poder retirar en 6 meses. Si alguien que tenga ahorita 20, 30 años, ojalá ya esté haciendo esos planes, ¿no?, de que en 20, 30 años en el futuro tiene que retirarse, bueno, sí, acogerse a uno de esos planes de pensiones, sí, es bueno. Bueno, no sé, pero en la reforma actual, la pensión, cuando la persona fallece, ¿sí sigue pasando a la pareja o no? Sí, actualmente sí. Son de los beneficios que tiene la ley anterior, que se queda asegurado los beneficiarios, si son menores de 16 años tienen una pensión, tienen un derecho a una pensión. Hay unos porcentajes de la pensión que se les otorga a ellos, tanto a la esposa, el 15% de la pensión se le otorga a la esposa, y 10% de la pensión del asegurado a los hijos menores de 16 años, y hasta 25 años si están estudiando. En caso de ser hijos que tengan algún problema de invalidez, pudieran tener la pensión por todo, de hecho por toda la vida. Sí. Bueno, se me ocurrió adelante. Adelante. En el caso de hijos fuera del matrimonio. Sí,
también nomás ahí hay que hacer ciertos procedimientos legales, pero es un matrimonio, no son dos ni son... Sí, ahorita se me viene a la mente porque últimamente conozco gente que ha fallecido y resulta que tienen un hijo en otro lado y aparece el hijo y bueno, ¿él qué derechos tiene? Sí, es menor de 16 años, sí tendría derechos, sí, pero si no, ya no tiene derechos, al menos que esté estudiando, sí. Para la esposa, sí hay el beneficio, el beneficio de la esposa es que, bueno, sigue recibiendo el seguro social, los beneficios del seguro social, atención médica, todos los beneficios que dan las clínicas, los sigue teniendo, y su pensión. ¿Qué pasa con la esposa si vuelve a contraer matrimonio? Sí, pierde la pensión. Sí. Perfecto. En cuanto a obligaciones, en el caso, bueno, o el seguro, ¿se cuentan las redes de mercadeo, las que son por fuera? Por ejemplo, bueno, no quiero mencionar marcas, pero últimamente hay muchas redes de mercadeo que no aportan al seguro, no sé si aportan al seguro. ¿Qué obligaciones tienen ellos? O sea, que si estas empresas estarían obligadas a tener registrados a sus trabajadores en el seguro social, sí, por supuesto. Alguien que contrata a algunas marcas para que las señoras hagan ventas de casa en casa o el cambaseo, sí, son trabajadores de la empresa, por lo tanto deberían registrar a los trabajadores y otorgar los beneficios, desde luego, que las leyes del Seguro Social le puedan, en este caso, pues el ahorro para una futura pensión, claro que sí. Y las redes donde se hacen ir ingresando gente, ahí ¿qué obligaciones tiene con el seguro? Sí, el trabajo lo hace directamente el trabajador, hay obligación. Ahora, si el trabajo lo hace con otras personas, suponiendo que a mí me contratara una de esas redes para que yo le lleve o yo tenga personas para hacer ese trabajo, entonces el obligado ya no es esa empresa, sino sería yo, el que está teniendo a los trabajadores, el que está dirigiendo a los trabajadores, el que le está dando órdenes a los trabajadores. Finalmente, alguien debe estar dándoles órdenes para que vayan y hagan y vendan y promuevan por cuenta de. Entonces, quien tenga la obligación directa de hacer eso, o la responsabilidad, ese es el que tiene la obligación de tener registrados a los trabajadores. Ahí es un tema muy importante que hay que definir quién es el patrón directo, porque hay patrones directos y hay patrones indirectos, o sea, también pudiera llegar la responsabilidad al que está teniendo el beneficio directamente. Entonces sí hay que tener ahí mucho cuidado y definir bien la línea de cómo viene la línea de mando y de instrucciones para ver dónde está el trabajador y quién es el que debería ser el patrón directo. Bueno, y yo sé que a lo mejor no es de este tema, pero en cuanto a obligaciones fiscales. Para con los trabajadores, muy importante, hay muchos requisitos que en los últimos años, del 2014 para acá, han venido estableciéndose cada vez con mayor fuerza para las empresas que tienen trabajadores. Para efectos de poder deducir el gasto de la nómina, hay que cumplir con una serie de requisitos. Bueno, una de ellas es que los trabajadores estén inscritos en el Seguro Social. Es una de las grandes obligaciones. La otra es, bueno, pagar el salario, elaborar una nómina, entregarle al trabajador un comprobante fiscal. O sea, esa obligación del comprobante fiscal surge en la reforma de la Ley de Impuesto a la Renta, del Código Fiscal, en el 2014. Entonces decíamos, oye, ¿cómo que le voy a entregar yo, empresa, un comprobante fiscal al trabajador? Si cuando el trabajador es el que debería darme el comprobante fiscal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca la autoridad? Busca tener mayor control de los gastos que ejercen las empresas. Entonces le estableció la obligación a la empresa de que tiene que otorgarle un comprobante fiscal al trabajador
cada vez que le pague salarios. Entonces ya hay dos obligaciones de entregar comprobantes para el pago del trabajador: el recibo de nómina tradicional más un CFDI. Ese CFDI debe cumplir con una serie de obligaciones y requisitos, como son que tenga el RFC del trabajador, el CUR, el número de seguro social, los días trabajados, el salario del trabajador, el salario para efectos de seguro social, y las deducciones fiscales, llámese los impuestos, y ese comprobante hay que mandarlo al SAT a través de un encriptado que hacen ciertas empresas que dan el servicio. Nosotros le llamamos el timbrado de los recibos, que es encriptado, y mandárselo a Hacienda, y después Hacienda me devuelve un sello digital. Con eso ya Hacienda, periodo a periodo, sabe cuánto le queda al trabajador, cuánto tiene de ingreso la persona que es trabajador, sabe cuánto tiene de ingreso y cuánto le queda neto. ¿Qué es lo que se está buscando? Cuidar vamos a decir, el manejo del dinero, el efectivo que se hacía antes sin pagar impuestos. Ese es algo muy importante que hoy está haciendo la autoridad. Hay mucha gente que está teniendo ingresos y no está pagando impuestos. Entonces, con esto ya la autoridad pudiera presumir, puede presumir, porque ya está establecido en la ley, un ingreso para alguna persona que, por ejemplo, tenga un gasto mayor a lo que le está quedando neto. Si hoy yo voy a una agencia de autos y me compro, por ejemplo, un Mercedes-Benz, por decir, que vale mucho dinero, resulta que yo declaré, o la empresa declaró por mí, a través de los comprobantes fiscales, en el año, que yo percibí 300,000 pesos en el año de ingresos. Y sin embargo fui y me compré un auto de 1,000,000 de pesos. Todas las agencias de autos y todos los ciertos sectores de actividades están directamente fiscalizados, revisados por la autoridad. O sea, vamos a ver quién compró este auto, esta persona, vamos a ver cuánto tuvo de ingreso. Oye, ingresó 300,000 pesos y por ellos pagó impuesto, pero sin embargo gastó 1,000,000 de pesos por acá. ¿Sabes qué? Mándale un requerimiento y establece un impuesto, porque por 700,000 pesos no pagó impuesto. Eso se llama discrepancia fiscal, que es que discrepan los ingresos, no son iguales a los gastos. Entonces la autoridad me pudiera establecer un impuesto de hasta de un 35% por lo que no declaré, por los 700,000 pesos. Y hoy por hoy están llegando los requerimientos o invitaciones ya a las casas diciendo: oye, detecté que recibiste o que gastaste más de lo que ingresaste, me debes tanto. Uno, págamelo en una sola exhibición, o te doy hasta 6 parcialidades o 2 parcialidades, o compruébame que pagaste ese impuesto o de dónde obtuviste esos ingresos. Digo, pudieran ser un ingreso de una herencia, sin embargo, bueno, si es una herencia tendrá que haber toda la documentación respectiva para poder comprobar ese gasto. Bueno, ¿y los ahorros de muchos años? Bueno, están justificados, son ahorros, digo, los fui metiendo al banco, aquí están mis declaraciones de ingresos de años con años, aquí están, ahí no pasa nada, ¿no? Pero pues, de la noche a la mañana le aporto a mi cuenta 1,000,000 de pesos, cuando no tenía nada, y cuando mi ingreso del año es de 300,000 pesos, pues dice el otro: espérate, pues ¿de dónde? ¿A partir de qué cantidad empieza uno a pagar impuesto? Desde 1 peso. Sí. Los impuestos, el pago de impuestos debe ser proporcional a nuestros ingresos. O sea, desde 1 peso, ¿qué es lo que sucede en el caso de los trabajadores? Se establece que para los ingresos de los trabajadores que tengan ingresos de un salario mínimo no van a pagar impuestos, pero de ahí para allá ya empieza, hay una tarifa para calcular el impuesto. Entonces, dependiendo de tu nivel de ingresos se va aplicando la tarifa. No sé, para ingresos de 6, 7 mil pesos hay un porcentaje de un 6.66%, va incrementándose hasta llegar a 35% la tasa de impuestos. Entonces, alguien que ya gana un ingreso de arriba de 50,000 pesos y anda ahí arriba del 30% de impuestos. O sea, si es una tasa muy cara, sí es una tasa muy cara. Pero bueno,
finalmente hoy por hoy se requiere también esa contribución. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Que hay mucha gente que no paga impuestos, hay mucha actividad que no está registrada ante las autoridades. ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad desde nuestro punto de vista? Es pues ampliar la base de contribuyentes, ver cómo todos los que hoy son informales contribuyan de alguna manera, para que a los que sí contribuimos, a los asalariados, que son prácticamente los que siempre están y que no pueden decir no porque pues, el patrón es el que hace la retención. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Ampliar la base de contribuyentes para que disminuirle un poquito la carga a los trabajadores. ¿Y los diputados? Es un buen tema ese. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Los diputados son los que legislan los impuestos y los que nos establecen. Pero no los pagan, ¿verdad? Bueno, no todos. No es todos. Otro tema. Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Correcto. No puedo generalizar en ese aspecto. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo muy rápido, pero me gustaría que diera sus datos, dónde tiene su despacho, cómo se pueden comunicar con usted. Claro, con mucho gusto. Mira, tengo un despacho que está aquí en Doctor Cos, con Ruperto Martínez. Mi teléfono es el 811-6365-473. El de la oficina es el 21860273. A través del correo, orlando.arevalos@hcl.mx. Además de lo que hemos platicado, apoyamos a la empresa con la maquila o los procesos, la administración de la nómina. Somos expertos en el tema de administración de nóminas, asesorías en materia de seguro social, auditorías, requerimientos, tema de pensiones, capacitación a administradores de nómina, de recursos humanos. Entonces tenemos varios servicios ahí que podemos ofrecer a las empresas. El teléfono fijo 21860273 y el móvil o el celular el 8105 es que no me marco, perdón. 811-6365-473. Y bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la oportunidad y pues a la orden. Y también las personas que están en redes, por favor, comuníquense, porque también hay algún asunto ahí de impuestos y no sé qué tanto, ya no lo tratamos ahorita, pero todo lo que son las redes de mercadeo, que a veces pensamos que no se paga impuesto, hay que tener mucho cuidado, porque de repente nos pueden llegar y entonces nos vamos a encontrar con una sorpresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mil bendiciones a ustedes, que tengan una semana llena de luz y de bendiciones. Pórtense bien y les va a ir bien, pórtense mal y bueno, ya sabrán. Cada quien. No, cada quien. Cuídense, hay que servir a los demás. Bendiciones. Muchas gracias. Buen día. Empresa ya notariado, es el acta constitutiva, los poderes. Ese es un servicio independiente. Yo lo presto, o yo como contador que le presto servicio a ciertas empresas, yo presto el servicio independiente en mi despacho, con mis recursos propios. Y cuando ya hay la obligación de afiliar al trabajador, cuando ya se establece una relación laboral, cuando la persona está en mis instalaciones, por ejemplo, yo en mi despacho, que ocupo contadores para que me apoyen con el servicio que brindo, pues yo los tengo en mis instalaciones, les estoy dando instrucciones, órdenes, ahí ya se establece una relación laboral y ahí yo no debería por ningún motivo pagarle a un trabajador por honorarios. Tendría que ser sueldos y salarios sujetos al registro en el Seguro Social y cumplir con todas las demás obligaciones que establecen las autoridades fiscales, no honorarios. Si es honorarios, le estamos causando los requisitos para su obtención, los beneficios que tienen las personas al retirarse. Bueno, ¿qué es una pensión? Una pensión es un derecho
que el trabajador adquiere a lo largo de su vida laboral. Okay. Desde luego, para adquirir ese derecho, los trabajadores deben estar registrados en el Seguro Social. Trabajadores que no estén registrados en el Seguro Social, pues no van a alcanzar ese derecho. De allá la importancia de que las empresas registren al trabajador en el Seguro Social, pero que lo registren correctamente. ¿A qué me refiero con correctamente? Con los salarios correspondientes. Nos hemos encontrado situaciones en las que llega la persona con nosotros y nos solicita apoyo para obtener su pensión. Cuando empezamos a investigar su historial laboral, resulta que nunca fue asegurado, nunca fue registrado en el Seguro Social. Y nos dicen, oye, es que sí estuve trabajando, trabajé 10 años, 15 años, 20 años para esta empresa, para la otra, y resulta que no fueron registrados. O otros casos, el trabajador registrado con un salario muy inferior al real, ¿no? Eso es muy frecuente, inclusive actualmente. Al trabajador le dice, oye, vas a ganar, por decir, 1.500 pesos, te voy a dar 500 pesos por nómina para que te registren en el Seguro Social, y la diferencia te la voy a dar en efectivo por fuera. Por fuera le llamamos por ahí en el ambiente del trabajo, ¿no? Esto, en el momento el trabajador sí tiene un beneficio, tiene mayor flujo. Sin embargo, al no cotizar con el salario correcto, al final de su vida laboral le va a traer un problema. Porque, ¿qué pasa con un trabajador que está registrado con salario mínimo en el Seguro Social? Si Y bueno, aquí continuamos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que también es muy importante y que no podemos dejar pasar, que es todo lo que viene a ser lo de los seguros, las pensiones, las jubilaciones. Y bueno, para eso, el día de hoy tengo un invitado muy especial, que es el contador Orlando Arévalos. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del... Más acá. Sí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del tema de las pensiones establecidas en la ley del Seguro Social. Hoy va a pedir su pensión, se la van a dar en función al salario que tiene registrado en el Seguro Social. Una pensión de un salario mínimo. Entonces eso ya desde ahí ya le estamos causando un grave daño al trabajador. Y el trabajador hoy por hoy te dice, oye, pues yo lo que quiero es efectivo, pero porque no entiende las consecuencias que esto puede traerle a largo plazo. En el caso de la gente que trabaja por honorarios, no tienen derecho a la pensión. Es que el tema de honorarios es una situación muy que la confundimos mucho. El honorario es la persona que presta un servicio personal independiente. Ese es el honorario realmente. Esa es a la persona a la que le podemos pagar por honorarios. Presta un servicio personal independiente, por ejemplo, el notario que hace su trabajo en su despacho y le lleva nomás los documentos a la